las otra vez, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Carta de Santiago por Loel Bruckner. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Observa los sinónimos de los versículos 1 y 2 del capítulo 4 de Santiago. El apóstol habla de vuestras pasiones, codicia y envidia. Bueno, podemos entender fácilmente que son sinónimos codicia y envidia, pero también esta relaciona con las pasiones humanas. Existe un remedio para tales estorbos y se encuentra en una oración verdadera. La oración está totalmente ausente en estas controversias y estas personas piensan que tienen una manera mejor de acabar con sus diferencias. Es evidente que son autoconfiados, autosuficientes y mantienen su autojusticia. Espero citar correctamente a Leonard Ravenhill al decir que el que es autoconfiado no quiere orar. El que es autosuficiente no necesita orar. Y el que confía en su propia justicia no puede orar. En el versículo 3 de este capítulo, Santiago diferencia entre un acto de oración y la motivación verdadera de corazón en la oración. Algunos sí intentan orar, pero su oración es inútil porque erran en sus motivos. Warren Wiersbe comenta: alguien bien ha dicho que el propósito de la oración no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, sino que la voluntad de Dios en el cielo se haga en la tierra. Ahí termino de citar. Otra vez, la carnalidad formada por las pasiones, la codicia y la envidia obstruye totalmente la manera en la que los cristianos deben tener acceso a la presencia de Dios, que es la actividad más importante para el cristiano. Tenemos que ver que el adulterio en la iglesia es la infidelidad hacia Dios. En el Antiguo Testamento se define como idolatría y es exactamente igual que en el Nuevo Testamento. Ahora, no son imágenes y estatuas, sino cualquier cosa que entra en el corazón y lo lleva cautivo. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Estamos viendo
que el remedio para las deficiencias y errores en la iglesia es la oración. Santiago menciona dos reacciones que siguen igual en el día de hoy. Número 1, ignoran totalmente la oración y los miembros intentan de arreglar los asuntos por sus propias capacidades. Ese es número 1. O si intenta de orar, y esta es la segunda cosa a que se refiere Santiago. Número 2, piden para satisfacer sus propias conveniencias. Vale la pena repetir el comentario de Wiersbe, que el propósito de la oración no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Así que pleitos entre los hermanos siguen manifestándose en el día de hoy. Lo que resulta entre ellos, entonces, es un adulterio espiritual. A la raíz del problema es el egoísmo y la carnalidad. Creo que hemos mencionado en otros estudios que hay una trinidad maligna que siempre coopera entre sí. La trinidad maligna es 1, la carne, 2, el mundo y 3, el diablo. Santiago concluye que las malas síntomas carnales que hemos mencionado y que él observa entre ellos tienen su fuente en el amor al mundo. La carne cooperando con el mundo. El apóstol recomienda una humildad a la cual Dios siempre responde positivamente. Y también tiene que ver una resistencia al diablo. Y como el diablo obra de acuerdo con el orgullo, la humildad será el principio de resistirle. Además, la humildad nos hace acercarnos a Dios y verán el apoyo de Dios en su situación. Da un consejo a los pecadores en la iglesia como a los de doble ánimo, que la presencia de estos dos tipos de personas nos demuestra lo imperfecta que es la iglesia aquí en la tierra. Probablemente la enseñanza más clara para Israel y Judá se presenta en forma de parábola en todo el capítulo de Ezequiel 23, usando una parábola de la idolatría de dos hermanas, o podemos llamarlo el adulterio espiritual de dos hermanas. Se expresa de la misma forma en el profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 1 hasta 5. Y para ilustrar la condición, Dios manda al profeta Oseas que tome una esposa fornicaria. Esto lo voy a leer, Oseas 1, versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Dios. ¿Ves? Que está ilustrándose el estado espiritual de haber apartado de Jehová con este ejemplo de la fornicación. Es una fornicación. Apartar del marido celestial, apartándose la iglesia de él. La iglesia a la que escribe Santiago es infiel a su marido celestial y se sujeta
a un pretendiente competidor que es más atractivo para la carne. Por esta razón algunos, pretendiendo tener fe, están realmente fuera de ella. Y otros, aunque sí están dentro, están muy detenidos en poder andar en el Espíritu. El pretendiente es el sistema del mundo, que es enemigo de Dios. Nadie puede continuar con una relación amigable con el mundo y al mismo tiempo caminar fielmente con Dios. Vamos a ver esto en Santiago capítulo 4, versículo 4. Es muy valioso aprender de memoria este versículo. Yo lo aprendí de niño, ¿verdad? Nuestro padre presentó este versículo como algo muy importante para su familia, recordarse de este principio. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Permíteme decir un poco más sobre este asunto. Sugiero que la amistad no solamente tiene que ver con el entretenimiento que el mundo ofrece, sino con la seguridad que el mundo ofrece y las necesidades básicas que suple. O sea, el mundo ofrece alguna seguridad y si nosotros confiamos en esas seguridades, pues no estamos confiando en Dios. Jesús enseñó esto en Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta 34. Y Lucas, también en Lucas en capítulo 12, 22 y hasta 31 nos recuerda de las palabras de Jesús. Creo que vamos ahí a Lucas. Puedes leer en Mateo también, como he dicho. Si quieres apuntar los dos pasajes, es Mateo 6, versículo 25 hasta 34. Y lo que vamos a leer es Lucas 12, 22 hasta 31. Escucha la palabra de Dios. Dijo luego a sus discípulos, Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que los aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y así, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo.
Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ves cómo está hablando aquí Jesús de la amistad con el mundo? No está hablando de las diversiones, está hablando de las necesidades, de estar en amistad con el mundo y en una confianza que el mundo va a proveer estas cosas. Jesús nos hace entender claramente que la fe tiene que estar en Dios, si no uno está en el adulterio espiritual. Bien, el anticristo, durante la gran tribulación, amenazará con quitar la oportunidad de comprar y vender, demandando lealtad a la población, marcando a todos con su número en sus frentes o en su mano derecha. La persona que no acepte ponerse esta marca no podrá comprar ni vender. La marca demuestra fidelidad al anticristo, que gobernará sobre todo el mundo en los últimos días por 3 años y medio. Bueno, ahora vamos adelante en el estudio, donde hemos ya mencionado la humildad, que es la condición para poder obtener la salvación aún. El que no se humille, no se salva. Versículos 5 hasta 12, y pido otra vez prestar mucha atención, porque lo que voy a leer no son cosas mías ni de ningún hombre, sino es inspirado por el Espíritu Santo, Él siendo el autor de estas palabras. Estamos para escuchar la voz de Dios en estos versículos. ¿O pensáis, dice versículo 5, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley. Te puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, vamos a comentar un poco sobre este pasaje. En el versículo 5, veremos la revelación de la persona de Dios, que es un Dios celoso. Lo voy a leer de nuevo, 5. ¿O pensáis que el Espíritu dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Veremos la persona de Dios revelado aquí, que es un Dios
celoso. Estos son celos amorosos y santos. Pudiera citar muchos textos, los cuales nos enseñan acerca de esta característica del Señor, que es muchas veces declarada en la Biblia. Aquí tenemos un versículo muy claro en Éxodo, capítulo 34, versículo 14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. La Biblia es una revelación de los atributos de Dios, de la personalidad de Dios, y la Biblia claramente enseña lo que estamos diciendo aquí, que Dios, nuestro Dios, es celoso. Es un celo amoroso, pero santo. Expresado muchas veces en el Antiguo Testamento, ahora lo tenemos en el libro de Santiago, Nuevo Testamento. Su pueblo ha de amarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. No debería tener que decirle a cualquier cristiano que Él es digno de todo lo que demanda de nosotros y mucho más. Él es justo al ser un Dios celoso. Observa la letra mayúscula. Su nombre es celoso. No vamos a provocarle a celos. Digo, la palabra celoso en la Biblia es puesto en mayúsculo. C con C mayúscula. No vamos a provocarle a celos, sino vamos a ser 100% fiel a su amor por nosotros. Santiago continúa. Después de revelar este atributo justo de Dios con una promesa de la gracia. Pero hay una condición. Tenemos que venir a Él con humildad. Siempre hay condiciones. El arrepentimiento es una condición para la salvación. La fe es otra. Y la humildad también es otra condición para la salvación. La persona orgullosa no puede aproximarse a Dios. Y si no fuera así, si no hubiera condiciones, la salvación sería universal, todo el mundo sería salvo. Pero como Dios pone condiciones, hemos mencionado 3. Fe, arrepentimiento y humildad. Y solamente las personas que demuestran estas cosas, esta actitud de humildad, este hecho de arrepentirse y creer, es necesario para que uno sea salvo. Jamás piensas que puedes venir impenitente, sin fe y arrogante delante de Dios y todavía recibir su gracia. No es posible. Esto no puede ser. Si hay una cosa que he aprendido después de una larga vida estudiando las Escrituras, es que Dios resiste a los orgullosos. Por otro lado, tienes que saber que Él tiene que otorgar gracia para recibir de Él en todos casos. La humildad se somete a Dios. Y el diablo huirá de un alma humilde que le resiste al diablo. Sin embargo, la resistencia de los orgullosos no le hará dar un paso para atrás al diablo.
Versículo 7, otra vez. Santiago 4, 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Pero si no hay humildad, si no hay resistencia y no hay humildad, no, el diablo no dará un paso atrás. Él se da cuenta de quién es verdadero y quién finge. Y haya buena compañía entre los soberbios. La gracia te atraerá cerca de Dios y por su gracia Él vendrá a encontrarte mientras te aproximas. ¿No lo dice? No lo dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago identifica a algunos de los lectores de su carta, algunos que son pecadores. Tienen que venir con manos limpias, abandonando sus pecados. Y habla de los de doble ánimo, a quienes también habló en el primer capítulo. Tienen que calmar las olas de incredulidad. ¿Recuerdas que la definición griega de la palabra doble ánimo lo hemos estudiado en tiempos pasados? Doble ánimo que usó Santiago quiso decir disuchos. ¿Y qué quiere decir esta palabra griega? Disuchos. Dos almas. ¿Se acuerda? La palabra doble ánimo quiere decir que una persona está actuando como si tuviera dos almas. Uno atraído en una dirección, otra atraído en otra dirección. Significa una lealtad dividida. La misma cosa que ha provocado el celo de Dios. La lealtad dividida. Quiere decir que hay otro elemento en la vida de aquella persona, que es un ídolo, que destruirá la fe. Por lo tanto, dice a estos de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo voy a leer, versículo 8 otra vez. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No dice otra cosa más este versículo. Lo he mencionado introduciendo el tema de hoy, de este programa. De que la iglesia es imperfecta mientras que esté aquí en la tierra. Entre los cristianos en la iglesia hay pecadores. Hay personas que no han nacido de nuevo. Hay personas que no han sido transformados espiritualmente. Y, como dice Santiago, hay los de doble ánimo, que por una parte son leales a Dios y por otra parte no. Tienen otra cosa en su vida que a quien ellos sean leales. En la iglesia están. En la iglesia están. Entiendo que hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Son palabras diferentes que significan dos cosas. Aunque el remordimiento no es suficiente en sí mismo y un pleno arrepentimiento es necesario para tener la experiencia de salvación. El remordimiento también es bueno. Santiago se refiere al remordimiento cuando dice afligíos
y lamentad y llorad. Son palabras otra vez que son sinónimos con el remordimiento. El que tiene remordimiento se aflige, se lamenta y llora. Todavía enfrenta a los pecadores y a los de doble ánimo, y está llamándoles a un tiempo difícil de tristeza y lágrimas. El remordimiento es una señal de que existe un espíritu de avivamiento. Está presente, moviendo en el corazón de personas que se afligen, lamentan y lloran. En el avivamiento oímos acerca de noches sin dormir y pérdida de apetito. Ahora en un blogspot estoy presentando, si tú quieres buscarlo, lo puedes ver en la página de esta emisora, que ahí dicen donde tengo esta página de web. Y ahí tú puedes ver que estoy presentando varios artículos sobre los avivamientos de Charles Finney, un evangelista de hace más que un siglo atrás, que vio a gente en estas condiciones, afligiéndose, lamentando y llorando. Difícil tiempo va pasando, pero al final de estos tiempos de remordimiento, cuando hay arrepentimiento, viene la fe, y con la fe viene la alegría de la salvación. Todavía enfrenta a los pecadores y a los de doble ánimo, Santiago. El remordimiento es una señal de que existe un espíritu de avivamiento, he dicho. Eso es lo que pasa en los avivamientos. Y en este tiempo, en el cual no estamos viendo avivamiento, vemos muy poco de esta gracia. En el avivamiento oímos acerca de noches sin dormir y pérdida de apetito. Lo estoy repitiendo. Trae un arrepentimiento profundo. Es evidencia segura del poder de la convicción del Espíritu Santo contra el pecado y a favor de la justicia y el juicio. Que Dios nos libre de la ligereza al tratar con el pecado y de la risa vacía al contemplar la ruina inminente. Leeremos otra vez versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿A quién habla? A los pecadores y los de doble ánimo. En el versículo 10 ahora, se está refiriendo otra vez a la bendita actitud de la humildad, como Dios la ve. Vamos a verlo una vez más, versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Cuántas veces hemos citado 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14? Y hemos observado la primera condición allí. 2 de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo. La primera condición, humillarse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y sigue el resto de las condiciones para que Dios visite de nuevo a su pueblo.
Tenemos que cruzar ese obstáculo antes de poder pedir efectivamente y recibir gracia para poder convertirnos de nuestros malos caminos. Esto tiene que suceder antes de que podamos ser escuchados en el cielo y de ser perdonados y sanados. ¿Ves? Es la primera condición. Si se humillare mi pueblo, será escuchado en el cielo. Será perdonado y sanado. En este versículo, la postración tiene que proceder a la exaltación en su presencia. Santiago anhela ver en ellos el remordimiento y el arrepentimiento, porque sabe que a esto le seguirá un ambiente celestial. Relata la relación entre hermanos cristianos, la armonía entre los creyentes. Viene de una situación anhelada y hermosa, lejos de afectos dañinos o resultados negativos. Vea Proverbios 10:22. Apúntelo si no lo puedes ver en el momento. Dice el hombre sabio, el escritor de Proverbios: bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Salmo 133 también. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Hemos leído de la bendición, es la que enriquece y no añade tristeza. Debemos desear esta condición de bendición entre el pueblo de Dios por habitar los hermanos juntos en armonía. Y tiene que ver una armonía de corazón, no un intento exterior, solamente juntándose y no hablando controversia. Ve, esto es falso, esto es algo que el ser humano inventa. No, tenemos que venir con un corazón humillado y tener en el corazón el anhelo y el propósito interior de corazón, habitar con nuestros hermanos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Es el ámbito del cielo y un privilegio que uno no encuentra en ningún otro lugar aquí en esta tierra. Por su valor, es necesario terminar con la murmuración, dice Santiago. Tenemos que estimar a los hermanos según su estado, por lo que Jesucristo ha investido en ellos. Vea ahora lo que sigue diciendo Santiago en versículo 11. Lo hemos leído antes, pero estoy repitiendo mientras que vayamos comentando sobre estos versículos. Versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y nosotros no somos los jueces. Debemos ser los hacedores. Seguramente tendremos que ver juicio y disciplina en la iglesia. Esa es otra cosa. No es evidente que Santiago está
corrigiendo cosas, muchos errores en estos 5 capítulos. Pero en su obra apostólica no hace acusaciones personales o comentarios degradantes contra su familia en Cristo. Por nuestra sabiduría y entendimiento limitados de los caminos del Señor, tenemos que dejar el juicio final en las manos de Dios. Sí, los pecados descarados tienen que ser expuestos a la luz y las actitudes feas tienen que ser criticadas. Sabemos que tales cosas son dañinas y provocan una ruina tremenda si los cristianos no tratan humildemente con ellas. Sin embargo, más allá de lo que es necesario humanamente, hay solamente un dador de la ley que puede dar la última palabra. Hasta allí llegamos con la disciplina en la iglesia, porque no podemos ver lo que hay en el corazón del prójimo. Debemos limitar nuestro juicio solo a los casos muy necesarios y gastar los esfuerzos de la iglesia en vivir la ley perfecta de la libertad. ¿Cuál es esto? La ley de la libertad está en versículo 12. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Adelante con la lectura de la palabra de Dios. Que Dios nos hable por los siguientes 5 versículos, empezando con versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En esta sección podemos aprender acerca de la presunción, incluso en los asuntos más básicos y comunes de la vida. Vamos, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Asuntos que hace el ser humano en la vida cotidiana, ¿verdad? Es posible, con tales temas, ir más allá de nuestros derechos y empezar a, escucha, empezamos a tomar el papel de Dios o desplacer a Dios con nuestros planes y agendas. Observa que Santiago dice que no nos toca a nosotros decidir cuándo. Escucha, hoy y mañana. Versículo 13 otra vez. Hoy y mañana. ¿Cuándo vamos a hacer las cosas? Hoy y mañana. Es decir, Dios debe controlar nuestra vida, debe señorear sobre nuestras vidas y Él nos dice cuándo hacemos las cosas y no nosotros. Hoy y mañana, dice el ser humano, no nos toca a nosotros decidir dónde. Fíjate cómo dice ya, a tal
ciudad. ¿A dónde iremos? A tal ciudad. No nos toca a nosotros decidir esto. ¿Cuándo? Hoy, mañana. ¿Dónde? A tal ciudad. ¿Y cuánto tiempo estaremos? Un año dice aquí. Decide el ser humano por sí mismo. Cuando Dios está encargado con nuestras vidas, Él nos dirá cuándo. Él nos dirá dónde y nos dirá hasta qué tiempo vamos a estar. ¿Cuánto tiempo? Aquí se habla de un año. No nos toca a nosotros decidir lo que haremos. Vea el versículo, el mismo. Estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. No nos toca a decir, mira, y entiéndelo bien, hermano mío. Cuando uno recibe a Cristo, le recibe como su Señor. Y esto quiere decir en las formas más prácticas. Tenemos que aceptar su señorío. Él nos dirá cuándo, nos dirá dónde, nos dirá hasta cuándo y nos dirá lo que haremos. Lo voy a leer de nuevo, es muy importante este versículo. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año, allá, y traficaremos y ganaremos. Pero ¿qué es la conclusión a que llega Santiago? Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Ves? No nos toca a nosotros decidir lo que haremos, traficaremos. Finalmente no nos toca a nosotros predecir los resultados de los planes. Ganaremos. A nosotros nos toca reconocer que en el día de nuestra salvación nos rendimos al señorío de Jesucristo. Y al rendirnos, incluimos cómo viviríamos nuestras vidas cotidianas, según su voluntad y no la nuestra. Santiago nos dice que debemos estar continuamente conscientes de su reino y propósitos soberanos en y por medio de nosotros. Sin duda, esta actitud es para nuestro propio bienestar, porque Él es totalmente conocedor del futuro y nosotros estamos muy limitados sobre este conocimiento. Nos revela qué tan frágil y corta es la existencia humana, comparándola con una neblina. Un vapor no es algo sólida nuestra vida, ni es líquido, sino simplemente un gas. La vida es como una neblina, un vapor. El gas es el menos estable de los tres estados de la materia. Santiago lo define muy bien. Se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El vapor sale de un hervidor, por ejemplo, y rápidamente desaparece. El Espíritu Santo nos está diciendo por medio de Santiago que debemos vivir siempre conscientes a esta verdad. Y aquí es donde vamos a terminar el programa de hoy. Hablando últimamente como hizo Santiago a los pecadores, a los de doble ánimo, yo también quiero dirigirme al pecador que nos escucha. Al hablar de esta
cosa del señorío de Jesús. Hay algunos que me escuchan que no saben nada de eso. Ellos viven su vida como les da las ganas. Bueno, les define bien Santiago al decir, hoy y mañana vamos a tal lugar. Y vamos a continuar ahí un tiempo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traficar, vamos a hacer ciertas cosas. Y vamos a tener resultados positivos. ¿Esta es tu vida? Amigo mío que me escucha, cuidado. Tu vida es frágil. Tu vida es como un gas. ¿No has visto? Personas que parece que están en buena salud y van haciendo lo que les da la gana y de repente tú escuchas las noticias que se han muerto, quizás en un accidente, quizás tú oyes que están en el hospital porque han descubierto un cáncer y solamente les espera la muerte. La vida es delicada. Tu vida, amigo mío, es delicada. ¿Qué es lo más sabio para ti? ¿Qué es lo que más te conviene para tu propio bienestar? Es recibir a Cristo como el Señor de tu vida. Y no solamente te dirá cuándo y dónde y por cuánto tiempo y qué vas a hacer aquí en la tierra, sino te llevará a su hogar para que allí esté andando con Él por toda la eternidad. Decídete, amigo mío, de recibir a Cristo en tu vida, vivir una vida diferente, transformada y bendecida, porque no hay una vida más bendecida como la que es entregada a Cristo. Con estas palabras termino mis comentarios de hoy con un deseo que Dios te bendiga. Si eres pecador, que Dios te bendiga con el arrepentimiento, con la humildad y con la fe, para que seas salvo. Y hermano mío, pido la bendición de Dios sobre tu vida espiritual, que tú prácticamente lo vives también, como Santiago lo dice, entregando hoy y mañana y toda la semana en las manos del Señor para que Él cumple su voluntad en ti. ¿De acuerdo? Pues eso será para tu propio bienestar, para la bendición de Dios sobre tu vida. Nos veremos, estaremos juntos otra vez, muy pronto. Hasta entonces.